no me estaban escuchando. Yeo, José, muy agradecida por ustedes estar aquí. Antes de comenzar nuestra conversación, el profesor Juan Manuel, que es el coordinador del programa de traducción, va a decir unas palabritas para la celebración del Día del Traductor. ¿Ya salga? Hola. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy en esta celebración del Día del Traductor. Muchas gracias en especial para los profesores Yeo Ngana, y José Edmilson, ¿me recuerdas? De Sousa Junior. Bienvenidos, la Universidad de Antioquia es su casa y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, me gustaría hablarles un poco de la labor del traductor. En el siglo XII de nuestra era, en la ciudad de Toledo, que acababa de ser reconquistada por los cristianos, otros dirán arrebatada a los musulmanes, y bajo el reinado de Alfonso VI, se creó un proyecto impulsado por el arzobispo Raimundo de Sauvetat, o Raimundo de Toledo, que consistía en un centro traductor que aprovecharía el hecho de que en aquel entonces convivían aún en relativa armonía las culturas árabe, judía y cristiana, y aprovechó ese hecho para traducir al latín textos escritos principalmente en árabe, pero también en hebreo. Los resultados de esa iniciativa, es decir, de que a alguien se le haya ocurrido que tal vez sería importante dar acceso a los todavía bárbaros y oscurantistas cristianos al vasto conocimiento científico y cultural que atesoraban los árabes y los judíos, digo que los resultados de esa iniciativa nos llegan con fuerza hasta nuestros días y lo seguirán haciendo en el futuro. Los traductores de la Edad Media en Toledo, como referente principal, pero también los de Salamanca, Sevilla o Murcia, fueron quienes permitieron que la Europa cristiana tuviera acceso a los conocimientos árabes y a una buena parte de la sabiduría griega, pero, de manera igualmente importante, permitieron que la incipiente lengua castellana incorporara un nutrido léxico científico y técnico proveniente del árabe, a la vez que se civilizó, se simplificó en su sintaxis y se hizo apta para la expresión del pensamiento. Como ven, amigos, colegas, estudiantes, traductores, nuestra labor, nuestro arte y nuestra vocación por el entendimiento entre las lenguas y las culturas no es de poca monta. Y por eso es apropiado, por lo menos una vez al año, poner a un lado las penurias y los padecimientos de nuestra profesión para celebrar que, de no ser por los traductores, tal vez el mundo estaría mucho peor de lo que hoy en día está. Feliz día para todos y bienvenidos a la celebración de nuestro día. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, José, Yeo. Quiero saludar también a los profesores del programa de traducción que están aquí, Paula Montoya, que José conoció en Brasilia, el profesor Gabriel Quiroz, la profesora Emma Rodríguez, que viene de otra universidad, de la Universidad del Valle, creo que José también conoce Cali, no me acuerdo, y al papá de Natalia, que quiso involucrarse en las actividades de la hija y vino a acompañarnos. Hay estudiantes del programa de traducción, principalmente Natalia, Manuela y Camila van a liderar las preguntas que hemos preparado para ustedes, y si ustedes quieren interrumpir y prefieren presentar lo que tienen preparado, pues también lo podemos recibir. Los otros son estudiantes del programa de traducción que también tendrán preguntas para ustedes, pero entonces, digamos, ellas tienen las preguntas preparadas. Yeo, ¿me estás entendiendo? Sí, bueno, yo quiero presentarles brevemente los profesores. A Yeo lo conocí como estudiante en la Universidad Federal de Santa Catarina, de doctorado en traducción. Hizo un trabajo del cual él nos va a hablar aquí sobre un autor y traductor de Costa de Marfil que se llama Ade Adiafi,
y él maneja un concepto de teoría de la traducción africana, que es el Nazaza Adiafiano. Yeo Ngana. Yeo, estuve practicando bastante la pronunciación de tu nombre y del concepto de Nazaza. Bueno, un país pequeñito con 70 lenguas que se hablan ahí, entre ellas el francés. Yeo habla francés. También él está... Pueden hacerle las preguntas en la lengua que más les parezca y él responderá. Esperemos que no nos responda en una lengua que no conozcamos de nada. Yeo, además de haberse graduado con honores en la Universidad de Santa Catarina, fue un estudiante siempre muy activo y creó una revista de traducción de la cual él nos va a hablar en un momento, y los estudiantes de traducción están invitados a enviar sus traducciones. Es una revista que publica esencialmente traducciones. Muchísimas gracias. Él en este momento es la 1 de la tarde en Costa de Marfil, entonces agradezco estos movimientos de horario por lo que los hice pasar a mis colegas. Muchas gracias, Yeo. Presento a José y ya les doy la palabra. José Ednilson de Souza Júnior. En Brasil hay muchos apellidos con Júnior, ¿no? Los apellidos tienen el nombre Junior. José me pareció interesante traerlo para este día, a pesar de que según la FIT, la celebración de hoy es las lenguas indígenas. Yo me enteré muy tarde, desafortunadamente hubiéramos invitado al profesor Selnich Vivas, que es un profesor de aquí que trabaja con lenguas indígenas, pero bueno, vamos a celebrar las lenguas autóctonas que se hablan en el país de Yeo. Y nos pareció que la lengua de señales es otra de las lenguas que yo no sé cómo llamarla, ya José nos dirá si autóctona, si... Bueno, vamos a ver, José nos dirá, pero es una lengua que pienso que hay que considerarla cuando hablamos de multilingüismo. Entonces, José es una persona, también es un profesional muy, yo digo que multifuncionalista, porque él es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, pero también ha trabajado en el gobierno brasilero, trabajó en el gobierno de Dilma Rousseff, en interpretación de lengua de señas, pero también es traductor. Les cuento que yo siempre le decía a José que la biblioteca que tiene en traductología la Universidad de Antioquia hasta ahora es la más grande que yo he visto en el mundo, no sé, en los programas de traducción que he visitado, claro que no los he visitado todos. Y la de la Universidad Federal de Santa Catarina, a mí pues siempre me pareció que le faltaba, pero resulta que en la casa de José hay una gran biblioteca de teoría de la traducción. Entonces, siempre que tengo un librito nuevo, se lo hago llegar a José, porque él sí tiene una biblioteca de teoría de la traducción. De pronto también le vamos a preguntar sobre su interés por la teoría de la traducción. Él trabaja también con teoría de la traducción y trabaja con nuevas tecnologías, con educación a distancia. Así que yo creo que cada uno va a tener algo de su interés para preguntarle a José, al profesor José Ednilson, los dos buenos colegas. Es una reunión muy tranquila, entonces para que todo el mundo se sienta bien. ¿Quieren saludar antes de que empecemos con las preguntas? Yeo, ¿você quiere decir alguna cosa antes de comenzar? Yeo? Allô? Oui, vous m'entendez? Sí, ¿você quiere decir alguna cosa antes de comenzar? Alors, juste vous dire merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ce jour aussi mémorable qui est le jour de la traduction du traducteur. Nous sommes tous traducteurs, donc on voit une opportunité de saluer mes confrères, c'est toujours bien. Maintenant, ma présentation, sinon la conversation, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien qu'elle se fasse en français et en portugais, si les étudiants comprennent, bien sûr. Ok. ¿Ça peut aller? Está bien. Él dice que hablemos en francés o en portugués, si les parece. Está bien, José. Está bien, Yeo. Sí. Pas de problema. Pas de problema. Sí. Y José, ¿quieres saludar antes de que comencemos?
Camila va a comenzar. Sí, hola, muy buenas tardes a todos que están ahí en Medellín. Yo tuve el placer de estar en Medellín, así como creo que yo conozco Colombia, creo que mucho más que muchos colombianos, porque ya he estado en Colombia. Ya he conocido muchos colombianos que todavía no han conocido tantas partes de Colombia, así que creo que soy parte colombiano. Necesito mi ID, me falta mi pasaporte. Y para mí es un placer estar con ustedes aquí en esta conferencia, poder compartir de mis experiencias como intérprete de lengua de señas y mi experiencia como docente también aquí en mi universidad. Y además de todo, quiero felicitar a todos ustedes, a Marta especialmente porque es mi amiga personal, por nuestro día, este día tan especial. Este día me da mucho orgullo, no sé, a veces la palabra orgullo suena como algo no tan bueno, pero es que me lleno de tanta felicidad por ser traductor y ojalá ya tengo en esta profesión a 23 años, aunque mi piel diga que yo soy muy joven, pero no, ya soy un poquito viejo. Y así que tengo mucho orgullo de mi profesión y ojalá ustedes que ahora están ahí en su formación puedan llegar también en el futuro, en 20, 30 años de profesión, con el orgullo que yo creo que Marta también lo tiene de nuestra profesión. Felicitaciones a todos ustedes, traductores. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, nosotros vamos a empezar de una vez con las preguntas. Camila queda ahí en pantalla, sí. Camila quiere comenzar. Camila se interesó mucho por la hoja de vida de Yeo. Yo creo que ella va a estar enviándole el va t'envoyer de traducción, Camila Yeo Asho. Estoy mezclando portugués y francés. Español y me la traduce. Sí. Camila te va a hacer la pregunta Yeo en español. Si me entiendes, la traduzco. ¿Te parece? Bueno, me perdonan, ahorita llega está llegando un grupo. Si ven entrar a las personas que a veces aquí tampoco empezamos a la hora, pero bueno, sabemos que... Muchas gracias. Agradezco a los que acaban de llegar. Ahorita en la conversación les actualizamos sobre los profesores que están. Está el profesor Yeo Gana, está en Costa de Marfil. Corrijo, son las 3 de la tarde en Costa de Marfil. Y José está en Florianópolis y en este momento son las 12 del día, hora de almuerzo en Florianópolis. Bueno, ahora sí, Camila. Ok. ¿Se escucha bien? ¿Quieres? Sí, yo creo que puedes acercarte. ¿Quieres? El micrófono. Sí. ¿Existe una lengua predominante de comunicación? Camila, Yeo, Camila, tu as écouté, tu as entendu, Camila? Oui, ¿Sí? oui, j'ai bien entendu. Vous m'entendez? Sí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sí. Ok. Sim, em Costa do Marfim, vamos dizer que a língua oficial é o francês, mas no dia a dia, quando você quer interagir com as pessoas, você vai para o mercado, vai nos bairros, quer poder se integrar facilmente, você precisa entender outra língua, chamada Jula, no caso, né? Que é meio que uma língua franca, né? Que faz a ponte entre as 60 línguas que nós temos, as línguas nacionais. Quer dizer, além do francês, nós temos línguas nacionais. Quer dizer, o Jula, o Senufo, o Baulé, Alim, e assim vai. Então, a língua predominante depois do francês seria, no caso, o Jula. Certo? Camila. Ok. Camila, de pronto quieres hacer todas las preguntas de una vez? Sí. Ella va a hacer otras preguntas que están relacionadas con lo que dijiste. Ok. Yeo, tu peux parler en français si tu veux. ¿Sí? Ah, d'accord.
Ok. Porque Mais me entendieron lo que dijo en José, portugués. No mucho. José, vous Entonces, comprenez espera un français, ça momentico. va? José. José, ça va en français? Porque José no entiende francés. Bon, alors, on va aller en portugais. No, Hablamos, comprendo. José no habla francés. No hay problema. Ok. Ok. José no habla francés, entonces Vamos él a va a hablar hablar en portugués, portugués. Cuando Camila le pregunta que cuál lengua habla, cuál es ¿Cuál es la si predominante? hay una lengua más predominante, hay una lengua oficial que es el francés, pero yo dije que habían 70 lenguas, él dice que hay 60. Bueno, me equivoqué en 10. Que cuando van al mercado y todo, hay otra lengua de ellos que es una lengua franca, es la lengua en la que se comunican. Vamos a ver qué más tiene Camila preparada para él. Ok. Hay una lengua que se habla en la casa y una lengua de la calle, o una lengua académica, una lengua religiosa, una lengua de comunicación con el extranjero que llega a visitar Abiyán, que no es la capital de Costa de Marfil, sin embargo, es una ciudad importante a donde llegan extranjeros, turistas, comerciantes o diplomáticos. ¿Está bien? Sim, sim. ¿Entendiste, Sim. Diego? Eu acho que. Sim, sim. Estão me ouvindo agora? Sí, sí, sí. Estão me ouvindo? Sí, sí. Ah, então, em Costa do Marfim, como eu estava dizendo, aqui em Costa do Marfim, a língua oficial é o francês. Então, todo e qualquer estrangeiro que queira visitar a Costa do Marfim precisa aprender francês. Agora, se você, por acaso, consegue falar inglês, não tem problema. Em alguns lugares você consegue se comunicar, você consegue fazer tudo o que você quiser, mas o mais importante seria você falar francês. Agora, isso é para o estrangeiro que está chegando. Agora, o estrangeiro que quer fazer compras, comprar presentes para seus familiares, eu acho que seria fundamental entender o Djula, que é a língua franca. Porque quando você fala de lá, a pessoa já sabe que você conhece um pouco da cultura. Então, os preços não aumentam, porque todos os comerciantes querem aproveitar o fato de você ser estrangeiro para vender, né, para ganhar mais dinheiro. Então, quando você fala a língua franca, você consegue negociar com eles facilmente. Mas na universidade é o francês que a gente usa, na administração pública é o francês que nós usamos. Quer dizer, qualquer coisa, diplomacia, tudo é francês. Então, mas o Djula é apenas nas interações diárias com a sociedade. Tá? Camila, tudo bem? Sí, ¿entendieron? Camila, ¿nos puedes contar lo que él dijo? Le tocó a Camila, o le va a tocar a José. Juan Manuel también le ayuda, claro. Sí, no, él dice que se habla principalmente francés, sobre todo es como la lengua oficial y que se utiliza si un extranjero llega a Abiyán, lo más aconsejable es que sepa francés, aunque también podría comunicarse en inglés, pero y ya si quiere ir al mercado y comprar cosas, lo mejor sería que se comunicara en una de las lenguas, en la lengua vehicular. No escuché bien. La lengua franca. ¿Nos repites el nombre de esa lengua franca? Djula. Shula. Bueno, me la mandas por correo. Shula. Shula. Bueno. Esa es como la lengua en la que se deberían comunicar en el mercado. Si no quieren que les cobren más por en el comercio. Ok. Yo creo que Camila tenía una pregunta más sobre la interferencia lingüística, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres? Sí. Bueno. ¿Interfieren diferentes lenguas en una conversación cotidiana? ¿Entendiste, Yeo? ¿Yeo? Camila pregunta, no se está escuchando, no fue el señor. José, ¿tú sí me escuchas? No, se perdió la escucha. José sí. Llama a mi muchacho. Sí está. Parece ya. que tem um problema de conexão por aí. Ya, José, ya. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Yeo, ¿estás escuchando? No, que parece Es que está como mal de la conexión, ¿no? Sí. Yeo, ¿estás escuchando ahora, José?
José, ¿escuchas? José, sí. Ok. Sí. Yeo, D'accord. no. Yeo, ¿estás escuchando? ¿Vos escuta Agora, agora? ¿Sí? agora Ok. sim. Agora Ok. sim. Ok. Sim. Ok. Ok. Camila va a repetir la pregunta para ti. ¿Sí? Interfieren Por favor. diferentes lenguas. Ok. Interfieren diferentes lenguas en una conversación cotidiana. ¿Você compreendeu? Camila quer Se saber se interferem diferentes línguas na comunicação. quando você está conversando na rua com as pessoas, as línguas se Sim, misturam? sim, com certeza. Ok. Sim, com certeza, né? Nas ruas, você encontra pessoas falando de lá, outras falando baulé, falando xenofô, dependendo da região. Aqui em Costa do Marfim, nós temos, por exemplo, em cada região, uma língua específica, né, que vai dominando. Mas dentro das línguas que dominam, o de lá é a maior, né, que se encontra em todo o território nacional. Agora, você consegue encontrar alguém que faz uma mistura do de lá com francês, uma mistura do de lá com inglês, uma mistura do de lá com baulé, quer dizer, criando novas línguas a partir das línguas existentes. Então, quer dizer, todos os dias estamos encontrando novas formas de comunicação. Né? Quer dizer, além das línguas que nós conhecemos já, você vai encontrando outras línguas que nascem conforme o nível de educação da pessoa, da sua classe social, do lugar onde você encontra a pessoa. Por exemplo, os estudantes têm um jargão que é bem diferente, né, dos comerciantes, que é também diferente dos professores, é diferente dos vilarejos. Então, quer dizer, todos os dias, além da língua que você já conhece, você vai descobrindo outras formas de comunicação. Então, não sei se vou dizer que aqui as línguas interagem, mas acho que as línguas se fundem, né, nesse caso. Ajá, ok. Juan Manuel, ¿quieres? Sí, bueno, dice que... ¿Conseguieron oír? Que sí, 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 perfecto. Juan Manuel está interpretando. ajá, que dependiendo de la región, pues hay ciertas lenguas que predominan, pero que si en la calle se encuentra gente que habla una lengua, gente que habla otra, y que es muy común que pueda haber mezclas, que la gente encuentre como nuevas formas de comunicación mezclando esas distintas lenguas, que también depende del nivel educativo de la persona, que por lo general con el nivel educativo también dice, y el nivel social dice que lenguas utilizan, y puede haber como menos mezclas, pero que sí es común. Sí. Yeo, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Ahorita volvemos a ti, ¿sí? Y vamos a... Natalia tiene unas preguntas para José. ¿O son...? Bueno, Manuel. Entonces, José, aquí tengo... ¿Dónde estás? José... tú trabajas con lengua de señales. ¿Quisieras contarle un poquito a nuestro público cómo es eso de la lengua de señas en la universidad, que es bastante fuerte? Por favor. Bueno, ¿Sí? antes de todo, la lengua se llama lengua de señas en Latinoamérica y lengua de signos en España. Sí, los españoles utilizan un término distinto, ¿vale? Entonces decíamos siempre lengua de señas para las lenguas de señas de Latinoamérica y lengua de signos cuando es la lengua de signos, las lenguas de signos que existen en España, ¿vale? Bueno, las lenguas de signos, por cuenta de su naturaleza, que es visual, por mucho tiempo no tuvo la oportunidad de tener registros. O sea, es una lengua que solo con la ascensión de algunas tecnologías que se empezaron a hacer registros de esta lengua. Por ejemplo, cuando empezó la prensa y pudieron hacer dibujos en la prensa, porque así podían dibujar en la prensa lengua de señas. Pero antes de eso, no hay registro de la lengua de señas. Además de todo,
la verdad es que aunque la tecnología de la prensa pueda brindar a nosotros la oportunidad de registro, ese registro no era tan fácil y tan posible, tan factible, ¿no? Así que la verdad es que los registros de la lengua de señas que más importantes empezaron con el advento de la tecnología en video, especialmente los videos digitales, ¿no? Entonces, la lengua de señas, de alguna manera, podemos decir que son lenguas nuevas, no desde el punto de vista de su historia, de su creación, de su desarrollo, sino desde el punto de vista de investigación, de registro, de gramática, de estudios y de traducción también, porque la traducción de la lengua de señas solo fue posible con los videos, cuando empezamos a producir videos en lengua de señas. Así que lo que tenemos hoy en lengua de señas todavía es poco, especialmente en países de Latinoamérica. Por ejemplo, yo trabajo, como Marta ha mencionado, en una universidad donde hay formación de traductores e intérpretes, pero hay una formación específica también a los traductores e intérpretes de lengua de señas. En Latinoamérica, formación de nivel académico solo se puede encontrar en Uruguay, en Brasil, en Colombia y también en Panamá. O sea, son pocos lugares donde se puede encontrar. Y en estos países, aunque en estos países haya formación de traductores, tampoco se encuentra en muchas ciudades. Por ejemplo, aquí en Brasil, la formación de traductores e intérpretes de lengua de señas solo se puede encontrar en 8 ciudades. Eso para Brasil, que es un país muy grande, suena como poco. No suena como mucha oportunidad para formación. Son solo 8 ciudades de 5.800 ciudades que hay en Brasil, en el país, ¿no? Así también en los otros países. Así también se pasa en Colombia, que todavía solo hay una formación académica en todo el país. Y es muy difícil para uno que está en Bogotá, por ejemplo, que quiera ascender a una formación académica en lengua de señas, llegar a Cali, por ejemplo. Entonces, la lengua de señas todavía han empezado sus estudios, ha empezado a incluirse como parte de los estudios de traducción y de interpretación. Pero por suerte, encontramos en los intérpretes y los traductores de las lenguas habladas, de las lenguas orales, una recepción muy buena, ¿no? Una recepción muy buena, comprendiendo de una manera muy clara que las lenguas de señas son lenguas igual a cualquiera, pero en canales distintos. O sea, el canal de recepción ya no es más el oído, sino los ojos, y el canal de transmisión ya no es la boca, sino las manos. Pero en su naturaleza gramatical, en su naturaleza de producción, de riqueza, de las capacidades que hay en las lenguas de señas, eso se puede estar semejante a cualquier lengua. Y hay una semejanza muy fuerte con las lenguas indígenas, no por cuenta de su gramática, también de su gramática, porque la lengua de señas, por ejemplo, hay un rasgo gramatical como los clasificadores que no podemos encontrar en español o en portugués o cualquier lengua neolatina. Pero este rasgo, que son los clasificadores, podemos encontrar en algunas lenguas indígenas aquí en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, la riqueza que se encuentra en las lenguas de señas también se puede encontrar en otras lenguas. Y hay semejanza también con las lenguas indígenas, porque las lenguas de señas son lenguas, al contrario de los traductores y los intérpretes de lenguas habladas, no trabajamos con extranjeros. Nosotros trabajamos con brasileños. Ustedes trabajan con colombianos, o sea, trabajamos con una población que no es extranjera, que no tiene una cultura distinta de nosotros, en el sentido que no vive en otros países, ¿no? Nosotros trabajamos con brasileños que viven en nuestras ciudades, que están muy cerca de nosotros. Y hace algunos días yo estaba hablando con una traductora de México y estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo es distinto esto, que intérpretes, por ejemplo, de lenguas habladas
no tienen contacto con su público, no conocen su público y no se involucran con su público. Al contrario de nosotros que trabajamos con lenguas indígenas o trabajamos con lenguas de señas de la comunidad sorda, nosotros estamos muy involucrados con ellos porque somos parte de la comunidad, estamos inseridos en la comunidad, estamos dentro de la comunidad. No son dos comunidades, sino es una comunidad. Así que esta es la naturaleza básica de la lengua de señas, que es hablada por las personas sordas. Ahí en Colombia, yo he buscado algunos datos de Colombia, y en Colombia hay 600,000 personas sordas según el último censo en Colombia. O sea, casi 1 millón de personas en Colombia hablan lengua de señas. Eso es decir que hay un espacio muy grande, hay un público muy grande que puede recibir nuevos profesionales, que hay lugar, hay espacio para intérpretes trabajarem, para traductores poderem trabajar y brindar a esta comunidad que es colombiana, o sea, es tu propia comunidad, accesibilidad. Eso es un desafío muy grande. Y además del número de sordos, en Colombia me parece que el último registro que la Federación de Intérpretes de Lengua de Señas de Colombia, que se llama FENILSKI, hizo, son 700 intérpretes de lengua de señas en toda Colombia. Eso me parece un número grande, pero no es tan grande porque como es una comunidad interna, las necesidades de interpretaciones y traducciones de lengua de señas son diarias en todos los espacios, en las escuelas, en los servicios públicos, en la TV. Creo que todos ustedes ya han visto alguna programación en la TV en Colombia con intérpretes de lengua de señas. En Colombia, por ejemplo, hay un servicio que en pocos países hay, que es el Centro de Relevo, donde las personas sordas pueden ascender a un servicio de interpretación remota. Y hay intérpretes por todo el país que pueden brindar a la comunidad con interpretación remota para cualquier tema. Un sordo puede llamar a la interpretación remota para pedir una pizza, y un sordo puede llamar a la interpretación remota también para hacer una cita médica. O sea, eso es muy interesante. Lo que quiero decir es que además del valor y la importancia que hay en las lenguas, por supuesto, la importancia lingüística y antropológica, hay también el valor del labor, del trabajo de nosotros como traductores e intérpretes, que podemos aprovechar las oportunidades que tenemos para ingresar en este campo, que es el campo de la lengua de señas también. No te escucho. No cerré aquí. José, muchas gracias. Yeo, yo creo que entendió lo que habló José sobre lengua de señas. Yeo, yo no sé si Yeo nos está escuchando. Yeo, ¿me escuchas? Yeo, ¿me escuchas? Yeo, Yeo, ¿me estás escuchando? No está escuchando. José, yo quería que nos contaras un poquito antes de volver a Yeo. Intentamos establecer comunicación con él. Es un mensaje escrito, se lo pone a la cámara. José, ¿cómo entraste a la teoría de la traducción? ¿Por qué te interesaste por la teoría de la traducción? ¿Nos cuentas un poquito? Claro, claro. Cuando yo empecé a trabajar con la comunidad sorda como intérprete de lengua de señas, eso ya hace 23 años, no teníamos en Brasil tampoco cursos sencillos de lengua de señas. O sea, yo aprendí lengua de señas en contacto con la comunidad sorda, en contacto con la comunidad que estaba en mi ciudad, que se reunía en las plazas, que se reunía en la asociación de sordos, que se reunía en las escuelas, y yo tuve el interés porque no hay una razón específica para eso, sino porque me encantó la lengua, me encantó la manera de comunicarse por medio de la lengua de señas, y así empecé a trabajar con lengua de señas. La verdad es que este camino, primero como profesional, porque yo empecé como intérprete de lengua de señas, después empecé a trabajar en el servicio público como intérprete de lengua de señas en el ámbito educativo.
Después me quedé 6 años trabajando en el gobierno brasileño, como Marta dice antes, ¿no? Yo trabajé en el gobierno de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, como intérprete en la presidencia de la República y traduciendo también allá para la lengua de señas. Eso me fue una experiencia muy rica porque tuve la oportunidad de interpretar, por ejemplo, los presidentes de Colombia, tuve la oportunidad de interpretar reyes, jefes de estados de diferentes partes del mundo y también conocer diferentes culturas y lenguas, porque yo interpretaba en todas partes donde el presidente allá estaba. Así que en este camino profesional, llegó un punto que empezaron a llamar para compartir mis experiencias como profesional. Y en este punto, ahí estaba ya como profesor, ahí estaba como maestro, no más trabajando solo en la profesión, sino transmitiendo mis experiencias para otro como si fuera un profesor. Y esta manera de enseñar, de compartir mis experiencias, me encantó. Y así que yo llegué a la docencia de esa manera. Y cuando uno llega a la docencia, por supuesto, empieza también a tener la curiosidad de conocer las ciencias de la traducción, conocer lo que es el académico, lo que es el teórico de la traducción, porque la práctica yo la tenía, pero necesitaba también conocer lo que era teórico, lo que era académico en el ámbito de la traducción, de la interpretación para las lenguas que yo trabajaba. Así que no habían muchas oportunidades para estudiar, entonces yo tuve que al principio estudiar estudios de traducción y de interpretación por mi cuenta. En Brasil no teníamos en la época muchas producciones, muchos libros o textos en otras lenguas, así que tuve que aprender inglés, tuve que aprender español, por ejemplo, también para ascender a estos textos, para conocer estudios de traducción. O sea, en mi contexto no fue una tarea muy fácil conocer la teoría de traducción, ¿no? Y después, claro, yo ingresé en la universidad y todo se quedó un poco más fácil hasta el momento en que hizo mi concurso aquí para UFSC y hoy soy profesor de estudios de traducción e interpretación en el Centro de Comunicación y Expresión de nuestra universidad. Como yo viví el momento donde todo se empezaba, así como yo creo que se pasa con todos los que viven estos momentos, no es tan fácil. Hoy yo creo que las cosas son más fáciles, porque hoy tenemos más libros, hoy podemos importar libros de una manera más fácil, podemos comprar libros en Amazon y ellos llegan y podemos leer y conocer todo lo que hay de novedad en los estudios de traducción. Pero en el contexto que cuando yo empezaba mis estudios, eso no era tan fácil. Eso no era tan fácil para nosotros, pero eso no es problema. Yo creo que hoy, como profesores, yo, Martas, Gana y todos más que trabajan con la enseñanza de la traducción, hoy tenemos el placer de poder compartir con nuestros estudiantes todo lo que antes fue dificultad para nosotros, pero transmitir de una manera más fácil y poder tornar accesible a nuestros estudiantes. Hoy día tenemos un desafío que es tornar o cambiar los contenidos de estudios de traducción accesibles también a las personas sordas. Eso porque hay personas sordas ahora que empiezan a querer ser también traductores. Entonces, imagínate que yo como oyente empecé mi carrera, mi trabajo como intérprete, después como traductor y ahora como profesor de traducción e interpretación de lengua de señas. Y ahora no es más el público solo que recibe mi producción, sino mi público, mi comunidad que recibía mi trabajo, ahora tiene ganas de tornarse, de cambiarse también como un profesional de traducción. Y así que nosotros ya tenemos ahora en nuestros cursos también sordos que quieren cambiarse como intérpretes y como traductores de lengua de señas. Y eso es muy interesante. Entonces ahora nosotros estamos desbravando una nueva realidad, que es la realidad de llevar todo lo que ya tenemos ahora para la lengua de señas y para las personas sordas.
Natalia. Le iba a preguntar. Así, Natalia te hace una pregunta. como hablando de eso, de lo que contaba, pues de la necesidad pues de poner las lenguas de señas más en el contexto pues académico de un programa de traducción. ¿Cómo ve usted pues que se ha avanzado como en el campo de los estudios de traducción, como de verdad en el estudio pues de la lengua de señas? ¿Cree que todavía falta mucho o que de verdad sí se ha pues como estudiado bastante y de verdad creado pues como un buen aparato pues teórico alrededor de esto? ¿Cómo cree usted que va pues este asunto de estudio de la interpretación y traducción de lenguas de señas en la traductología? No me escucho muy bien. Bueno, tendrías que... Yeo, ¿tú nos estás escuchando? ¿Sí? Yeo, quiero saber si nos escuchas. Claro, ¿sabes? Bueno, ¿cómo cree usted que está en estos momentos el estudio pues de la lengua, de la traducción y la interpretación de lengua de señas en la traductología? ¿Cree que todavía hace falta mucho o ya se ha avanzado bastante en ese campo? ¿Qué piensa usted? Bueno, el tema de la traducción para la lengua de señas ha estado más fuerte ahora, hace pocos años. Eso porque las personas sordas empezaron a ingresar en sus estudios académicos. Y cuando una comunidad ingresa en estos espacios académicos, surge la necesidad de tener sus contenidos traducidos para su lengua, o sea, traducidos para la lengua de señas. Así también se pasa con las lenguas indígenas. Mientras los indígenas no tienen contactos, por ejemplo, con una área de la ciencia, muchas veces no existen los términos, no existen glosarios, no existen textos en sus lenguas a respecto de los temas de una determinada área. Y eso se pasó igual con la comunidad sorda. Entonces ahora la comunidad sorda está estudiando administración, economía, enfermaje, están estudiando diferentes áreas, incluso lenguas, y por cuenta de eso surge la necesidad, y educación, claro, también, surge la necesidad de traducir principalmente los textos académicos. Entonces, en este aspecto de traducción de textos académicos, hemos desarrollado ya algunos trabajos muy buenos, pero todavía falta mucho, porque como ustedes saben, el gap que existe entre los textos que ya existen en lenguas habladas y los textos que existen en lengua de señas es muy largo. Si quedamos produciendo textos escritos en lengua portuguesa o en español, por ejemplo, por siglos, pero nada en lengua de señas. O sea, tenemos un desafío para producir conocimiento que todavía ya están producidos en otras lenguas hace muchos siglos, muchas décadas, pero ahora traer ese conocimiento para la lengua de señas, traduciéndolos para la lengua de señas. Además de los textos académicos, también hemos traducido muchos textos de libros didácticos de las escuelas. Eso porque los estudiantes sordos también están en las escuelas. Y el gobierno, el Ministerio de Educación, por ejemplo, paga para hacer la traducción de libros didácticos, por ejemplo, a los estudiantes. Una falta que siento es que tenemos pocas traducciones de libros de literatura para la lengua de señas. Y no me refiero, claro, tampoco a la literatura clásica. También es parte de los estudios primarios y secundarios. O sea, la literatura básica y clásica está dentro de las escuelas y sí han tenido algunas traducciones para la lengua de señas. Pero me refiero a la traducción de la literatura más contemporánea. A la literatura contemporánea, esta todavía no tenemos accesibilidad. Y hay un punto muy interesante que en Marrakech, hace como 3 o 4 años creo, en Marrakech, allá en Marruecos, en África, hubo un acuerdo internacional promovido por la Unión de las Naciones Unidas, donde los países firmaron este acuerdo, los países que firmaron este acuerdo concordaron que todos los textos que habían y que no tuviera accesibilidades para las personas ciegas, se podría quebrar los derechos autorales. O sea, si la editora
y el autor no hace la adaptación para el braille de los ciegos, cualquiera puede hacer, no se va a cobrar derechos autorales, porque las personas tienen el derecho de atender a los textos. Si tú lo haces, bien, puede venderlos, puede tener sus derechos, pero si tú no lo haces, alguien tiene el derecho de hacerlo. Pero en este acuerdo no ingresó la lengua de señas. Entonces, tenemos en ese punto que todavía la lengua de señas necesitamos autorización de derechos derechos autorales de autor para producir traducciones para la lengua de señas. ¿Y qué pasa al final? Que generalmente traducimos los textos que ya están en dominio público o son son abiertos, ¿no? O son textos abiertos. O solo fragmentos. Por ejemplo, de un libro traducimos solo un capítulo porque la ley brasileña lo permite, pero no podemos traducirlo todo. Entonces, esa es una dificultad. Creo que allá en el acuerdo de Marrakech deberían haber ponido braille, pero también lengua de señas. Qué pena. José, muchas gracias. Gracias, Natalia. Si me permites, José, vamos con Yeo. Ya que hablaste de teoría de la traducción, Yeo, si me escuchas, sé que Manuela tenía una pregunta para ti sobre teoría de la traducción. Te va a preguntar por ese concepto Nazaza del que hablabas, Manuela. Okay. Sí. Un momento. Geo habla de Nazaza a diafano en el artículo publicado en inglés, en el número más reciente de Mutantis del 1 de diciembre de este año. Entonces, Manuela, es que tienes que hablar aquí. Sí, pero como la introducción ahora. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication de la notion de Nazaza diafiano? Si nos puede hablar sobre la noción que él habla en su artículo. Sí me escucharía. Yeo, est-ce que tu as compris? Oui. Elle a demandé si je pouvais expliquer la notion de Nazaza diafiant, c'est ça? C'est ça? Sí. Okay. Mais avant, je voudrais retourner un peu sur ce que José a dit concernant le langage de signes, como on l'appelle couramment. Eu gostaria de dizer aqui em Costa Marfim, a língua de senhas, as de sinais, aqui em Costa Marfim, continua ainda, digamos, nas arestas, né, do sistema. Aqui só aparece a língua de sinal apenas nos jornais. Quer dizer, a televisão nacional faz disso uma obrigação que os surdos tenham o mesmo acesso à informação. Agora, no que diz respeito à inclusão desses surdos dentro da universidade, aí tem um problema, né? Porque não tem um departamento específico para surdos, mas nós temos aqui talvez estudos específicos de antropologia, sociologia, sobre os casos de surdos, mas temos pelo menos um centro, né, que trata os surdos, que forma os surdos, que ensina a língua de sinais, mas o fato, a forma como foi bem estruturado no Brasil, levando em conta as necessidades dos surdos, ainda não chegou aqui. Mas o que nós temos mais é a preocupação com os cegos. A universidade tem, pelo menos, ferramentas, digamos, tudo necessário para cegos, mas para surdos, me parece que ainda não levaram isso em consideração. Agora, eu achei muito interessante o fato de você ter apontado para a questão de direitos autorais. Aí eu fiquei com muita dúvida. Será que esses direitos autorais, essa quebra de direitos autorais, foi apenas para qualquer um que queira traduzir
texto para braille ou apenas para cegos querendo explorar esses textos que não foram ainda traduzidos. Ficou um pouco confuso na minha cabeça. Então, eu queria assim, fazer essa provocação para você. E outra parte interessante que você coloca... Permíteme un segundo. ¿Sí? Yeo está comentando con José sobre la lengua de señas. Juan Manuel, dime. Sí, estaba, antes de responder a la pregunta de Manuela, quería como aportar algunas ideas a lo que decía el profesor José sobre lengua de señas, y hablaba del caso en Costa de Marfil, donde hay lengua de señas solo creo que entendí, para la televisión nacional, y es obligatorio, pero aparte de eso en realidad no hay mucho más donde se haga lengua de señas, pero sí hay una preocupación en la academia acerca de la lengua de señas. Y al final hablaba de que no tenía muy claro esto de los derechos de autor que mencionó el profesor José al final, que no tenía claro eso de que los derechos de autor se liberaban para braille, pero no para lengua de señas. Sí, entonces José quiere responderle a Yeo, por favor. José. Sí. Vea, cuando nos referimos a la quiebra de los derechos, es solamente cuando hay una obra escrita, por ejemplo, en español, y se va a adaptarla, no decimos traducirla, sino adaptarla para la versión braille. En este sentido, cuando yo tengo un texto en braille, ese texto solo es para una persona ciega, porque una persona que ve no escucha braille. ¿Me entiendes? O sea, uno no puede utilizar la obra y poner, por ejemplo, escrita y braille. No se puede. Solo braille. Así que la hoja estará blanca, solo con las pelotitas allá, ¿no? Y en este sentido que la obra solo hay una dirección, es para personas ciegas. Las personas que ven no van a utilizar esta obra. Entonces no hay problema de quién puede utilizarla, porque como es una obra que está siendo producida para accesibilidad, su destino es solo para ciegos. Así como una obra que es traducida en lengua de señas, cuando uno la traduce para la lengua de señas, su destino, solo hay un destino: personas sordas o personas oyentes que sepan lengua de señas. Pero la gran mayoría no son oyentes, son sordos. Y los que son oyentes no necesitan consumir la obra en lengua de señas. Nosotros podemos consumir la obra escrita. Incluso para nosotros es más fácil. Es más fácil leer en nuestras lenguas que leer en otra lengua, ¿no? Tener acceso en otra lengua. Así que eso no es un problema. No fue un problema en el acuerdo. El acuerdo, yo invito a conocer el acuerdo de Marrakech de accesibilidad, porque es muy claro, ¿no? Muy claro que solo se puede quebrar los derechos cuando la obra va a ser producida sin fines comerciales y para promoción de accesibilidad. Eso. José, muchísimas gracias, Diego. El aspecto mercantil que me interesaba, ¿no? Quería saber si, por ejemplo, yo estoy a traducir, si estoy traduciendo para mí, para mi propio, para ayudar a alguien, o estoy traduciendo para vender. Porque la quiebra de derechos autorales también lleva en cuenta ese aspecto mercantil, ¿no? Esa es mi preocupación, mas está cierto. Pero puedes adaptar, por ejemplo, un libro a braille y distribuir para 1000 personas. Okay. No será pago, pero se puede hacer, o sea, se puede producir adaptaciones para braille en gran escala, pero sin fines comerciales. Okay. Certo. Okay. Bueno, gracias, José. Yeo, ¿quieres aclararnos lo del concepto de Nzaza, por favor? Nzaza.
Primeiro é Zaza. Então, a primeira coisa que precisa saber... Oi? ¿Tú puedes escribir el nombre? ¿Tú puedes escribir el nombre de él así como tú escribiste Viola para que se quede más claro? Zaza. ¿Perceberam? Aí? Aquí lo tenemos escrito, te lo enviamos, Diego. Te lo enviamos, José. Então, para começar, eu queria dizer que, como estamos também na era da promoção da mulher e, vamos dizer, feminismo, mas eu posso considerar que a Diafi era, de certa forma, promotor das mulheres. Ele fazia muito a promoção das mulheres. Mas uma coisa que é muito importante com o conceito mesmo de Zaza é que o Zaza nasceu entre as mulheres. Na época, quando uma mulher comprava um tecido para fazer a sua roupa, ela guardava o resto, o retalho. Então, quanto mais retalho você tivesse na casa, mais roupa se imaginava que você tinha, portanto, mais dinheiro. Então, quando você tem várias assim, roupas em casa, você é considerado um rico, então tem mais respeito dentro da sociedade. Mas com o passar do tempo, as pessoas perceberam que esses retalhos de pano, de tecidos, poderiam ser juntados para criar outro pano. Um pano multipano, outro pano com várias cores, que chamaram um Zaza. Mas o nome Zaza significa mistura. Zaza significa mistura. E é um termo da língua Ani, da Costa do Marfim. Uma das línguas da Costa do Marfim. Ani significa mistura. Agora, como é que esse Zaza passou a entrar dentro da literatura? Jean Maria Diafi, a partir de 1960, quando se fala os sonhos das independências aqui na África, nas ex-colônias francesas, tinha um sentimento nacionalista que era como é que nós podemos, a partir dessa independência que nós temos, como é que podemos criar uma identidade que seja nacional, onde valorizamos as culturas nacionais, as línguas nacionais, o imaginário local. Era preciso encontrar uma forma. E a única forma que nós tínhamos ali, a única língua que nós tínhamos disponível, era a língua do colonizador, era o francês. Então, era preciso, a partir do francês, criar uma língua Zaza, uma língua que misture as línguas locais, né? Que seja uma língua que não é francês de maneira geral, mas que tenha, pelo menos, uma representatividade de todas essas, vamos dizer assim, todas essas camadas da sociedade. A Diafi vai, a partir da filosofia, do teatro, da prosa, da poesia que ele estudou na França, na Sorbonne, ele vai tentar criar uma obra que leve em conta todos esses gêneros literários, que ele vai chamar um gênero sem gênero. Então, o Zaza é um gênero literário sem gênero. Então, como é que você chama uma obra da Diafi? Você não consegue dizer que é uma obra filosófica? Não pode. Se você gosta de filosofia, você vê nessa obra uma obra filosófica. Se você gosta de poesia, você lê a Diafi, você acha que está lendo poesia. Então, quer dizer, a obra foi escrita de tal maneira que cada leitor consegue encontrar aquilo que ele gosta. Então, é uma obra, é um gênero sem gênero, que ele está fazendo. Então, na tradução, eu percebi que podemos explorar também esses aspectos que também são muito importantes. Porque eu fui me baseando no trabalho do francês Latour, André Latour, que vai falando em redes. Eu percebo que na tradução nós passamos por redes. Por exemplo, quando você está traduzindo a cultura, você precisa primeiro entender essa cultura. Mas como é que você entende essa cultura? Ou você faz um trabalho de campo, como os antropólogos ou etnógrafos, você vai no campo, você vai estudando essa cultura. Ou você passa por livros que exploram essa cultura. A partir desses livros que trabalham sobre a cultura, você vai explorando e conhecendo aquela cultura. Ou você lê artigos, você lê obras literárias. Eu percebi que o tradutor está fazendo o quê? Está criando, nesse processo de tradução,
ele vai criando uma rede, ele vai explorando uma rede, né, para poder encontrar o sentido, o suposto sentido da obra. Então, esse suposto sentido, a meu ver, ele está disseminado no horizonte de interpretação. Cada leitor tem uma interpretação da obra, cada leitor tem uma abordagem da cultura. Então, quando o tradutor está traduzindo, ele percorre cada um desses leitores para, com ele, subtrair ou tirar aquilo que poderia ser o sentido da obra. Então, essa exação seria uma forma de mapear, né? De mostrar a partir de um mapa codificado o percurso que cada tradutor faz para chegar naquilo que podemos considerar como um sentido, mas um sentido, digamos, um sentido que foi construído a partir de colaborações de leitores, colaborações de investigadores, colaborações de trabalho de campo, quer dizer, nativos entendem a língua, que no caso da Adiafim, o Ani percorre, está entremeado, semeado dentro da obra. Então você não consegue, por exemplo, entender a obra adiafiana sem entender o Ani. E você que não é nativo do Ani, você tem essa obrigação de fazer recurso a quem entende o Ani. Não é? Então eu faço como o funcionalismo, eu trago aqui não um quadro, mas um mapa. A partir desse mapa, o tradutor consegue fazer essa exploração, né, do sentido. Sim, Marta. ¿Nos dejas interpretar un momentico? ¿Sí? Juan Manuel. Juan Manuel, yo ayudo. Yo ayudo. Bueno, el concepto de Zaza, al principio en realidad no entendí muy bien el referente. ¿Quieres que te lo diga? De las mujeres, sí, él dice que es una palabra que viene de las mujeres. Me parece muy lindo eso, que ellas iban al mercado y compraban pedazos de ropa, ¿no? Tejido, dice él, y lo iban llevando a la casa, y la que más retazos, diríamos aquí, tenía, era la más rica. Entonces él va a trasladar ese concepto de esos retazos con los que después hacen, que sería como las quilts. Él va a trasladar ese concepto a esta manera de ver la traducción y el proceso del traductor, particularmente de Adafi, que es uno de los autores que él trabaja, y el artículo completo lo pueden leer en el último número de Mutatis Mutandis, Natalia y Paula, que están aquí. ¿Quieres añadir? Bueno, sí, y otra cosa que hablaba es de cómo en los años 60, cuando se dan las independencias de muchos países africanos, aparece esta necesidad de crear una identidad que no sea la identidad del colonizador, y entonces la creación de esa identidad se hace precisamente a partir de unir, de ahí viene esta metáfora con esta comparación con los retazos, de unir las distintas culturas para crear una unidad y una lengua. Y una lengua. También se une esto en el campo literario, y se empiezan a crear como unas obras que son un todo y que no tienen como un género particular, sino que dependiendo de tu mirada descubres un género. Entonces, si tú ves la obra desde la filosofía, te va a parecer que es una obra filosófica. Si la ves desde la poesía, te va a parecer que es una obra poética, y es como esa mirada. Entonces ahí es donde aparece esta teoría aplicada también a la traducción, de cómo la traducción, en la traducción el traductor debe conocer la cultura, pero para hacerlo echa mano de distintas miradas, es decir, se acerca a su texto desde conocimientos y desde miradas distintas para crear un todo. Me parece que ese es el más complemento un poquito lo que explicó Juan Manuel, muchas gracias. Él dice que esa lengua franca que crearon ellos, que la tiene que tener como base el francés, que es la lengua del colonizador inevitablemente, pero que entonces esos retazos de lengua, que ellos cogen retazos de cada lengua y crean esa lengua franca con la base del francés. Y para la teoría de la traducción es interesante lo que él trae, porque él muestra el proceso del traductor, cómo el traductor va construyendo redes, que es un poco como lo de las constelaciones benjaminianas, y ahí se muestra el proceso del traductor, cómo hace el traductor para lograr pasar
ese aspecto cultural que no entiende tal vez completamente. Muchas gracias, Yeo. Entonces, muy interesante ese concepto, que en realidad entonces los invitamos a que lean el artículo. Aquí está Paula Montoya Yeo, que es la directora de la revista Mutatis Mutandis, que publicó tu artículo. Y Natalia, la estudiante que te hizo la pregunta, es la asistente de la revista. Entonces, aquí está todo el ejército completo. Enchanté aussi, Natalia. Bueno, José, muchas gracias. No sé si José tiene alguna pregunta para Yeo sobre ese concepto de Nazaza. José. No, yo tenía la pregunta. Lo que me gustaría es que explicaste lo que ya acaba de explicar. Y seguro que voy a buscar sí o a conocer con más profundidad este trabajo, porque a mí me encantan estos conceptos que dan cuenta de situaciones o de una visión particular de comunidades, de visión de mundo, que son muy distintas de las otras tan famosas, tan conocidas del mundo occidental. Me encantó. Sí, muchas gracias. Para nosotros es un concepto bien interesante, ¿no? No sé si... Yo creo que respondió la... Sí, bueno, perfecto. Dice ya Manuela que Yeo, que respondiste a varias preguntas que Manuela te tenía preparado. Yo quería preguntarte un poquito, Yeo, sobre tu experiencia en Brasil, ¿no? Que aquí hay mucho interés por el multilingüismo. Pensé que iba a estar aquí el profesor Martín, que tiene un programa sobre multilingüismo. ¿Cómo fue tu experiencia con el portugués y tu experiencia en Brasil, en Santa Catarina? Yeo. Para começar, foi um pouco engraçado, né? Quando eu cheguei, porque eu aprendi português lusitano. Então, eu estava a falar português. Então, quando eu cheguei já no Brasil, já tinha esse contraste, né? Que é um português já bem brasileiro, né? Eu chego para fazer uma fotocópia, eu digo, eu quero fazer uma fotocópia. A moça me olha para mim e diz, quer fazer xerox? Falei, não, eu quero fazer uma fotocópia. Então, quer dizer, essa abordagem, né? A língua já foi para mim uma fonte de riqueza. Você já percebe como de um lugar para outro, a partir das escolhas lexicais que nós fazemos, o mundo já se modifica, né? Nós já começamos a ver as coisas de outra forma. Então, eu vi no Brasil, principalmente... ¿me dejas? Les cuento. ¿Entendieron? Que él llegó y él sabía un poquito, hablaba un poquito de portugués, lo que nos pasa a todos cuando vamos, y entonces, claro, llegó y fue a la universidad en Brasil y dijo, necesito hacer unas fotocopias. Fotocopia, pero allá se dice xerox, que la X en portugués se pronuncia sh. Entonces, voy a hacer unas xerox. Y claro, cuando él dijo fotocopias, pues no le entendían, ¿no? Ya. Gracias. Digo que hay una cosa. Es que él está se refiriendo al portugués europeo, al portugués de Portugal. Lo portugués que aprendió primero fue de europeo. Así que cuando llegó el Brasil... Es otra cosa. Era otro idioma. Gracias, sí, es otra gramática inclusive. Bueno, sí, gracias, José. Yeo, ¿te escuchamos? Yeo? Sim, mas foi uma experiência, sim, foi uma experiência muito legal, muito bacana no Brasil, porque embora tenhamos a impressão que em Santa Catarina não tem várias línguas, mas tem várias línguas. Primeiro, você tem várias imigrações que foram feitas em Santa Catarina, principalmente no sul. Você tem holandês, você tem português, você tem italianos e vários outros. E você tem os índios que estão aí. Então, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas as origens vai influenciando o tipo de português que a pessoa fala. Então, quando eu chego na universidade, eu tenho que aprender a entender as pessoas da Bahia, eu tenho que entender os mineiros, eu tenho que entender os gaúchos. Então, cada uma dessas pessoas trazia uma nova identidade para mim. Então,
cada desses colegas que eu encontrei tinha uma identidade diferente, vinha de um Brasil diferente, que eu estava descobrindo. A partir dessas diferenças, eu posso dizer que não existe o Brasil, existem Brasis. Então, isso já desconstrui uma ideia que eu tinha do Brasil, não é? Então, hoje, quando me perguntam, onde que você foi? Eu fui no Brasil do Sul. Eu não fui no Brasil como um todo, não é? Então, mas foi uma experiência muito boa, porque para mim não foi diferente do ponto de vista multilingüe, porque eu estou encontrando pessoas que falam inglês, que falam francês, que falam português, que falam espanhol, então não foi tão diferente para mim. E eu fazia parte de um grupo chamado Pangeia, que era um grupo de imigrantes colombianos, peruanos, porto-riquenhos, assim, brasileiros, africanos de maneira geral, japoneses. Então, a partir desse encontro, que era, claro, encontro de futebol, nós também descobríamos outras culturas, outras culinárias, e assim vai. Então, a experiência no Brasil foi, para mim, muito enriquecedora, né? E foi mais do que eu esperava, nesse sentido. ¿Quieres, Juan Manuel? ¿Explicamos un poquito? Sí, habla de que esa experiencia pues de llegar a Brasil, al principio pues puede ser anecdótica lo de la fotocopia y esto, pero que en realidad fue una experiencia muy enriquecedora porque fue llegar a un país donde se habla, donde además hay influencia de muchas oleadas de migraciones de muchos países europeos, por ejemplo, donde hay diferencias también culturales muy marcadas entre las distintas regiones. Entonces en Santa Catarina había estudiantes mineiros, había de gauchos, de Rio Grande do Sul, o pues gente que venía de regiones muy distintas de Brasil, pero que precisamente esas diferencias son las que conforman esa identidad de Brasil, que son las que crean una identidad conjunta. Eso, y bueno, no recuerdo. Muchas gracias, Juan Manuel. Yeo, a propósito de lo que estás diciendo, quiero preguntarle a José si precisamente con lo que comentó Juan Manuel se puede hablar de multilingüismo en Brasil de sur a norte. Yeo dice que no estuvo en el norte y precisamente hay una gran diferencia lingüística entre el norte y el sur, que yo también lo viví como profesora con mis estudiantes en las clases allí. No sé si José nos quiere hablar un poquito de eso. Yo tuve la oportunidad de vivir en el norte, centro y en sur de Brasil, ¿no? Así que puedo conocer... José es del norte. José es de Manaus. Sí, mi familia está allá todavía. Bueno, la verdad es que Brasil siempre fue, desde el descubrimiento, ¿no? Cuando los colonizadores llegaron aquí en nuestras tierras, Brasil siempre fue un país multilingüe. La gran verdad es que hasta 2 siglos Brasil tenía lenguas autóctonas, lenguas indígenas, como el tupí guaraní, por ejemplo, o también la lengua general amazónica, que todavía existe, todavía es hablada, y es incluso lengua oficial en Tabatinga, en algunos lugares que hacen fronteras con Colombia. Esta lengua todavía sigue como lengua oficial allá, en estos municipios. Pero Brasil siempre fue un país multilingüe. Los franceses, por ejemplo, llegaron en Recife, que es nordeste de Brasil, y allá empezaron a hablar francés también. En Manaus, la ciudad de Manaus era una ciudad bilingüe, donde parte de la población hablaba francés y parte de la población hablaba portugués, y eso de manera muy natural. Había muchas ciudades acá en sur de Brasil que hablaban, hoy no hay tantas, pero había muchas ciudades donde se hablaba el alemán y el italiano como primera lengua por toda parte, y pocos manejaban el portugués. Yo creo que afortunadamente tuvimos un gobernante, y este gobernante, por medio de su regente, que era Barão de Rio Branco, empezó una política de unificación de la lengua, donde todas las lenguas se quedaron marginal
además del portugués. Solo el portugués, que sería como una lengua reconocida, una lengua de prestigio, una lengua oficial de Brasil. Y no era en el sentido oficial solo eso, no era, por ejemplo, decir que, como en Costa de Marfil, que el francés es la lengua oficial, se puede hablar en gobierno, pero todas las lenguas se pueden coexistir con el francés. No, la política hegemónica que hubo acá en Brasil quiso apagar las lenguas, o sea, era prohibido. En las escuelas no se podía hablar otra lengua sino portugués después de los decretos de Barão de Rio Branco. En las calles se marginalizaba a las personas que no manejaban portugués. Y en todas las partes se marginalizaban los que manejaban otras lenguas, ¿no? Y eso, en el pasar de décadas, siglos, quedamos con un país que aparentemente, cuando uno lo mira, imagina que es un país monolingüe, porque una de las razones del Barão de Rio Branco crear esta política de educación de lengua fue para unificar también el territorio, porque creía que un territorio con lenguas distintas podría también generar peleas, guerras y posible división del territorio nacional, ¿no? Entonces, si uno habla la misma lengua, es más fácil manejar una unificación, una unidad nacional. Y yo creo que eso se pasó. Por este punto de vista, de utilizar la lengua como una manera de unidad nacional, eso es verdad. En Brasil tenemos una unidad, yo creo mucho, de nuestra lengua, de la lengua portuguesa brasileira, con una identidad brasileira. Aunque haya muchas diferencias, como bien dicho nuestro amigo, diferencias entre las regiones. Pero por otro lado, perdemos nuestra variedad y perdemos incluso nuestra lengua, que era para ser la lengua oficial de Brasil también, que era el tupí. La lengua tupí era para ser una lengua oficial en Brasil. Como por ejemplo en Bolivia el quechua y aymara es reconocido como lengua nacional. La lengua tupí era para ser una lengua nacional de Brasil. Todavía seguimos hablando algunas palabras del tupí. Tenemos en nuestra lengua portuguesa mucho del léxico de tupí, pero ya no existe más, ¿no? Entonces es verdad, Brasil tiene una variedad muy grande. Uno que vive en el extremo sur de Brasil, más cerca de Argentina, cuando tiene contacto con lo que vive en el extremo nordeste de Brasil, por ejemplo, muchas veces se quedan con dificultad de comprender uno al otro en algunos momentos, porque hablamos un portugués, pero la verdad es que existen diferentes portugués. Aquí en Florianópolis, por ejemplo, tuvimos una presencia muy fuerte de açorianos. Azores, que es una isla que perteneció a Portugal, ¿no? Isla de Azores. Y esta gente llegó aquí con una manera muy distinta de hablar y dejó una marca en la habla de la gente de acá. Y hay situaciones cuando yo llegué a Florianópolis y llamaba en la rectoría, por ejemplo, y preguntaba algo muy sencillo, y cuando le contestaba a alguien que nació aquí y se creó aquí y que habla como el pueblo de acá, yo no lo comprendía. Y yo decía, no comprendí. La tercera vez yo decía, está bien, muchas gracias. Y buscaba la información. Porque yo no comprendía. Eso muchas veces pasa, eso es verdad. Ajá. Entonces la verdad es que tenemos una lengua patrón, que es el portugués estándar. Pero sí, y que este portugués estándar ya no es más el portugués europeo. Ya no es más el portugués europeo. Para mí, por ejemplo, es más fácil comprender español que comprender el portugués europeo. Si ellos hablan muy despacio, para mí es más fácil. Pero si hablan muy rápido, yo no puedo comprenderlo. Yo, cuando interpretaba al presidente primer ministro de Portugal, yo llamaba a mis compañeros para apoyarme, porque yo no comprendía muchas veces lo que estaba hablando. Imagínate, ¿no? Hablando la misma lengua. Comprendía mejor cuando interpretaba a Hugo Chávez, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Aunque hablaba por 2 horas, pero era más fácil.
y el portugués africano es más semejante que el portugués brasileño. Eso porque también tuvo la interferencia de las lenguas africanas en nuestra lengua, y además de las lenguas indígenas. O sea, el portugués brasileño también es cargado de mucha identidad africana. Y es por eso que hoy ya incluso decimos que hablamos del portugués brasileño y ya hay muchos lingüistas que dicen que hablamos brasileño. Ajá, claro. José, y a propósito de lo que dijo Yeo con respecto a Florianópolis, en Florianópolis inclusive hay comunidades indígenas, ¿no? En el continente, en Biguazú hay una comunidad indígena y hablan sus lenguas. Sí. Yeo está pidiendo la palabra. Sí. Yeo, te escuchamos. Yeo, te escuchamos. En el sur de Brasil, la mayoría de los indígenas no están acá, la mayoría está al norte y en el centro de Brasil. Los pueblos indígenas están más ubicados allá, pero hay indígenas en San Pablo, por ejemplo. Hay comunidades indígenas muy al lado de la gran ciudad de San Pablo. Hay indígenas por toda parte. Sí, ok, José, muchas gracias. Yeo, ¿te escuchamos? Yeo? Yeo? Je pense qu'il serait difficile de parler d'un portugais africain parce qu'on en a plusieurs d'un pays à un autre. É muito mais difícil falar um português africano, porque de um país para outro já estamos tendo aí uma pequena diferença, né, de sotaque, de pronúncia, dependendo das línguas locais, o português já vai se alterando, se modificando. Mas eu gostaria de voltar um pouco sobre essa ditadura linguística que aconteceu com o Barão de Branco, que o Barão de Branco impôs lá no Brasil. É que aqui nós também vivenciamos isso. Quer dizer, a partir das independências, você tinha professores que dentro da universidade ou da escola impediam os alunos de falar as línguas locais. Se você, o aluno, vier a falar uma língua local, você deveria assim, carregar o colar da vergonha. Havia um colar chamado o colar da vergonha. Então você coloca esse colar da vergonha do encontro até você encontrar outra pessoa falando a língua dele. Você pegar alguém flagrante falando a língua dele. Quer dizer que essa violência linguística, essa ditadura linguística também aconteceu aqui. Então, hoje, quando estamos falando da coabitação do francês com as línguas locais, já tem um caminho que foi feito. Quer dizer, o militantismo de Jean-Marie Diafi já tem toda a sua explicação. Por que a Diafi faz essa militância dentro das obras dele? É porque ele já passou por um momento de extrema violência linguística, né? Então, para dizer um pouco o quanto importante, tanto politicamente como filosoficamente e linguisticamente, sobretudo, as obras dele são. Não é? Então, eu gostaria apenas de insistir sobre esse aspecto, né? E, além disso, eu acho que para quem está fazendo tradução, como estamos celebrando o Dia do Tradutor, eu gostaria de dizer para os alunos de tradução que todo tradutor é um tradutor engagé, todo tradutor é um tradutor comprometido, né, com a obra, mas sobretudo com a filosofia e a ideologia da obra que está traduzindo. Não existe neutralidade em tradução nenhuma. Quem está fazendo a tradução saiba isso. Inclusive, quando eu coloquei o título, porque a tradutor engagé, a ideia era essa. O Nzassa, a abordagem, a contribuição do Nzassa dentro da teoria da tradução é para fazer do tradutor um coordenador de tradução. Quando você está lidando com o texto, você não é apenas tradutor, você é um coordenador. Todos os leitores, todas as pessoas que já tiveram acesso a esse texto são, de fato, tradutores. E você, enquanto coordenador dessa tradução, quando você refaz esse percurso do significado, você já vai consultando cada um desses tradutores para poder chegar num sentido momentâneo, né? Que vocês, dependendo de quem cometeu. Ok. Yeo, ¿nos permites traducimos? Você define um sentido. ¿Sí? ¿Me permites, Yeo? Por favor.
Ok, Juan. Bueno, él habla de que, Gracias. escuchando pues lo que decía el profesor José, en África también se vivió esa dictadura lingüística y esa violencia lingüística de imponer una lengua, la lengua de los colonizadores, pero que incluso se siguió viviendo después de las independencias, y en el sentido en que, por ejemplo, si tú hablabas una lengua autóctona en la escuela, te hacían avergonzar acerca de ese hecho, o sea, era como una vergüenza hablar tu propia lengua. Entonces, eso es lo que él llama una violencia lingüística, y que en ese sentido hay muchas similitudes también con lo que se vivió en Brasil y obviamente con lo que se vivió en toda Latinoamérica. Por otro lado, luego habla de este concepto del traductor engagé, que es el traductor comprometido, y es un traductor comprometido en el sentido en que es un traductor, ningún traductor es completamente neutral frente a la obra que está traduciendo. El traductor está permeado por la ideología y por todo lo que conlleva la obra. Y otro tema del que habla es que él ve al traductor como un coordinador, y coordinadores en el sentido en que el traductor no le está dando al lector la comprensión de la obra, sino que el traductor da la obra, pero cada lector va a tener una comprensión y una traducción también de esa obra. Si los lectores fueran traductores. Exacto. Es el concepto de que cada lector en realidad es un traductor de esa obra, y el traductor sería el coordinador de todos esos traductores. Y de pronto, gracias Juan Manuel, y de pronto interesante, Yeo, perdimos tu imagen, no sé si puedes hacer algo al respecto. Yeo insistía en lo de la dictadura lingüística, ¿no? Él dice que lo que hizo Río Branco, que explicó José, lo que hizo Río Branco en Brasil fue imponer una dictadura lingüística que también, como lo explicó Juan Manuel, lo vivió en el África. Yeo, perdimos tu imagen. Lo perdimos. Yeo, te perdimos. Bueno, no sé si... Yeo. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, está volviendo. ya, estás volviendo. Yo no sé si el público tiene alguna pregunta para ellos. Aquí también tenemos entre nosotras a nuestra jefa de formación académica, la profesora Mercedes, entonces, que no te habíamos saludado. No sé si alguien tiene preguntas para ellos, alguna inquietud. Sí, aquí tiene... Sí, David es un estudiante de traducción muy dedicado. Aquí puedes hablar cerquita del micrófono. Pues yo voy a dar un poquito de contexto porque sí es precisa la pregunta. Las personas con discapacidades de la comunicación de nacimiento tienen un reto para la adquisición del lenguaje, y por eso suele ser un reto que vayan al ritmo académico al que van los oyentes. Por ejemplo, en Ecuador hay programas educativos específicos para los no oyentes que se centran en nivelar a esa población con los pares oyentes, ¿cierto? Sin embargo, la traducción de conocimiento específico como el técnico o el académico ya de investigación es más efectivo para visibilizar las lenguas de señas y especialmente para impulsar los estudios mismos de las lenguas de señas. Es más atractivo si hay estudios en lenguas de señas de economía, es más atractivo el estudio de las lenguas de señas como tal y los programas de enseñanza. Entonces, basado en esas dos cosas, yo pregunto, desde su experiencia trabajando dentro de la interpretación, ¿qué nivel educativo requiere más trabajo del Estado o de las universidades? ¿La educación básica o la educación básica y secundaria o la educación superior? Pregunta para ministro. Bueno, gracias, profe, con permiso. Gracias. Primero,
debemos tener en cuenta que cuando hablamos de una comunidad lingüística, aunque esta comunidad sea reconocida por el ámbito de la salud y el ámbito médico como personas con discapacidad, personas minusválidas, o sea, hay muchos términos para encuadrarlos, nuestra visión es distinta. O sea, esta comunidad no son personas con discapacidad para uno que trabaja con una visión antropológica de las personas. Estas personas tienen diferencias y estas personas tienen una marca que es su lengua. No sé si ustedes pueden mirar con claridad lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, tenemos la misma persona, pero la manera como la miramos, tenemos dos posibilidades. La posibilidad de mirar su discapacidad, y ahí sí vamos a mirar a partir de lo que no hay en ella, lo que falta en ella, lo que tenemos que hacer para que ella se quede igual a aquellos que son considerados normales, ¿no? Y hay una otra opción, que sí es la opción que los estudios culturales, los estudios de traducción y que yo estoy involucrado, que es una visión socioantropológica de las personas con discapacidad. O sea, yo no miro a las personas sordas como personas con discapacidad, aunque sean para los médicos. Yo las miro como personas que son una comunidad lingüística, o sea, ellas tienen una cultura y una característica que las marcan, que es su lengua, y lo que las tornan diferente de los demás no es su característica, sino es la falta de accesibilidad para que ellas lleguen a ser igual a todos los demás. O sea, lo que hace falta para la comunidad sorda no es su oído. Lo que hace falta para la comunidad sorda es accesibilidad en su lengua. Porque si ellos tienen accesibilidad en su lengua, pueden disfrutar de la vida como todos disfrutan. Así que, como tú mencionaste que hay sistemas educativos que miran a las personas sordas, así como el ciclo básico y también el académico, miran a las personas sordas como discapacitados. Y eso va a influenciar en la manera como también el profesor y la escuela miran estos estudiantes. Porque yo voy a trabajar para que él sea igual a los oyentes. Por otro lado, un sistema educativo que mira a los niños como personas completas, pero con diferencias, yo no quiero que él sea igual a nadie. Yo quiero que él alcance su éxito y alcance su formación académica a partir de su naturaleza, a partir de su lengua, a partir de su cultura, a partir de su diferencia. Me parece eso muy filosófico o eso muy intacto, sin posibilidad de tocar, ¿no? Pero no, eso es verdad. Y los sistemas educativos de las personas sordas se dividen de esta manera hasta hoy. Ahí, por ejemplo, en Colombia, hay el Ministerio de Educación está mucho más volvido a comprender las personas sordas a partir de una visión socioantropológica que de una visión médica. Eso es muy bueno, así como acá en Brasil también, ¿no? Así que, comprendiendo que hay diferentes miradas para estas personas y que nosotros miramos a estas personas como personas completas, pero como una minoría lingüística, con una lengua distinta, o sea, como una comunidad brasileña, así como en Canadá hay los de Quebec, ¿no? En Canadá hay una comunidad que son los de Quebec, pero viven en una comunidad mayor que son los que hablan inglés. Y allí intentan convivir, ¿no? Y los de Quebec pueden ser integrados a Canadá porque hay una política lingüística que valora el francés y lleva a la comunidad angloparlante la posibilidad de contacto con el francés. Si tenemos eso también en lengua de señas, yo sé que no es perfecto el Canadá, aunque sea un ejemplo, pero yo sé que no es perfecto también, porque también ya vivía allá. Pero si tenemos eso en la comunidad sorda, o sea, comprender a ellos como una comunidad lingüística que está dentro de nuestra comunidad lingüística mayor
y que para que ellos puedan ascender a los espacios académicos y las escuelas, lo que necesitan no es la cura, lo que necesitan no es que sean igual a los oyentes, sino lo que necesitan es solamente integrarse por medio de la accesibilidad, sea de lengua de señas para el portugués o del portugués para la lengua de señas. Yo creo que en el ámbito educativo superior, lo que hace más difícil para personas sordas es exactamente eso, es poder tener acceso o accesibilidad en los libros, en los textos, en las clases por medio de su lengua. Eso no significa que no van a aprender portugués. Eso no significa que no van a estudiar portugués, porque el objetivo de una comunidad bilingüe no es decir que su lengua está aquí arriba y la lengua de los otros no hacen parte. El objetivo de una educación bilingüe, que es lo que buscamos para las personas sordas, es que ellos tengan la oportunidad de aprender por medio de su lengua, pero también desarrollar la lengua mayoritaria o la lengua mayor, el portugués, por ejemplo, pero sabiendo que esta lengua no es la suya, esta lengua es de otra comunidad, pero también es importante para él. Y así poder manejar las dos, y las dos lenguas sirven como herramientas para su desarrollo. Entonces, lo más difícil es eso, es promover accesibilidad en los espacios académicos en las universidades. Y sabes que las universidades, cuando empiezan a recibir a los estudiantes sordos, han que contratar intérpretes y traductores de lengua de señas. Y eso es muy costoso, sí, porque la verdad es que inclusión no es barata. Esa es la gran verdad, no se puede omitir eso. Inclusión no es barata. Imagínate cuánto el Estado canadiense gasta para tener la inclusión de Quebec en su política general. Se gasta mucha plata allá, mucha plata. Así también es para la comunidad sorda. Hay que se gastar mucha plata. Entonces, aquí en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos como 20 intérpretes y traductores de lengua de señas en nuestra universidad. Y tenemos, por ejemplo, dos intérpretes. La gran mayoría trabaja en clases, interpretando a clases. No sé si Marta ya tuvo la oportunidad de dictar una clase donde había intérpretes, ¿no? En vivo allí interpretando su clase. Pero tenemos dos traductoras que no trabajan con interpretación, trabajan solo con traducción. O sea, yo como profesor puedo enviar un artículo para ella y voy a decir, yo quiero la traducción de este artículo para el portugués, para la lengua de señas. O sea, solo manejan contextos escritos y su conversión para la lengua de señas por medio de video digital. Y eso es un desafío. Para acá, para Florianópolis, es posible, pero yo sé que ustedes, por ejemplo, están ahí en la Universidad de Antioquia, que yo la conozco, ya estuve ahí una vez. Es una universidad muy grande, muy fuerte en Colombia, pero imagínate, ¿tú crees que eso es posible, por ejemplo, hacerlo para el próximo año? Yo creo que es muy difícil. O sea, es un proceso que lleva muchos años. Nosotros ya estamos ahí construyendo nuestro departamento ya hace 15 años, ¿no? Entonces, lleva tiempo. Eso yo creo que es la mayor dificultad, es construir un espacio dentro de las universidades donde se pueda agregar personas, traer personas como traductores, como intérpretes, como revisores, personas que manejan la lengua de señas para producir los materiales didácticos necesarios para los estudios académicos de los sordos. Eso es un desafío muy grande y todavía yo he visto aquí en Brasil, por ejemplo, en nuestra universidad, en la Universidad de Río, en la Universidad de Brasilia, ellos están haciendo un trabajo muy fuerte, muy grande, pero además en muchas otras universidades, lo que brindan a la comunidad sorda, los estudiantes sordos, son los intérpretes en las clases, porque es lo más posible, lo que es más rápido. Gracias, José. Yeo. Sí, te estamos escuchando. ¿Escuchaste a José? ¿Escuchaste a José, Yeo? Sí, sí.
Ok, yo quería comentar que cuando José preguntó si había tenido experiencia en el último curso que dicté en Florianópolis antes de regresar a Colombia, fue el curso de Historia de la Traducción. Y tuve un estudiante sordo y tenía los dos intérpretes. Yo fui muy feliz de tener esa experiencia. Le tenía que enviar el material a los dos intérpretes antes de las clases y ellos preparaban y hacían la interpretación. Y fue maravilloso, maravilloso. Bueno, no aprendimos mucho, yo no aprendo mucho lengua de señas, pero tal vez no me lo he propuesto, pero fue muy bonito, fue una experiencia bonita. Yo quería, antes de ir terminando, al terminar me gustaría si Yeo o José tienen preguntas para el público, pero antes yo quería que Yeo nos hablara un poquito de la revista que tiene Arcadia, ¿no? Porque para que los invite a publicar aí traduções. Yeo? Sim, mas gostaria de fazer apenas uma provocação. Existe uma língua que é nossa? Les pergunto, existe uma língua nossa? Mas depois disso eu gostaria de dizer que exatamente eu não sou intérprete de Libras, mas eu sou intérprete de conferências. Eu posso dizer que para você ser intérprete de conferências, o ensino, ou seja, a formação universitária é fundamental, mas ela não é suficiente. Quer dizer, você tem que ser um intérprete que vai se formando cada dia, que faz uma capacitação diária, que não cansa de aprender. Porque se você parar de aprender, você chega, parece que nunca interpretou. Você chega e tem um branco, dá branco, porque você não se atualizou. O intérprete, ele é como jornalista, ele vai cada vez atualizando as terminologias diárias que vão surgindo. Mas eu gostaria de dizer que o aspecto, eu tive também com a Marta a chance de ter assim, dois intérpretes, né, de uma disciplina também, com a Rosário Igor, que fez um trabalho sobre antologias. E teve uma colega nossa que está fazendo uma antologia de poemas línguas de sinais. Eu achei isso muito interessante como abordagem, né? Agora, eu acho que a questão dos surdos, principalmente, é uma questão ontológica. Porque, sendo intérprete de surdos, eu acho que tem uma questão que se coloca a você mesmo. Será que eu entendo aqueles que estou traduzindo? Ou será que eu acho que estou entendendo aquilo que estamos falando? Porque, às vezes, nós, que não somos surdos, pensamos que entendemos o surdo. Por isso que eu achei muito interessante a abordagem do José, quando ele diz que é importante que possamos ter esses surdos dentro da academia, que possam nos dar a opinião deles sobre aquilo que seria a vida acadêmica e, sobretudo, quem sabe se tornar, nos ensinar melhor a interpretá-los, né, a entendê-los. Agora, para fechar apenas com a revista se chama Acácia. É uma revista principalmente de tradução. Então, eu criei a revista com meu colega Silvio Soller, que está fazendo doutorado também no Brasil ali. E o objetivo dessa revista exatamente é fazer uma tradução, promover traduções para o português brasileiro. Fazer a produção de traduções de qualquer língua para o português brasileiro. Mas a condição sine qua non seria você ter um texto dentro do domínio público. Nós não queremos lidar com as questões de direitos autorais. Você resolve os direitos autorais, você faz a tradução para o português brasileiro e você manda. Nós temos aí uma equipe que faz a avaliação em pares e depois nós mandamos para o tradutor a opinião dos pareceristas, as sugestões deles, e depois, se for ótimo, a gente publica. Mas a ideia é justamente, como estamos falando em tradução, estamos falando em teoria de tradução, é poder fazer essa junção entre a teoria e a prática. Senão seria melhor passar da prática para a teoria. Teorizar é bom, mas praticar para poder teorizar nos dá mais assim, fundamento para poder discutir alguns temas, às vezes muito complexos.
Ok. Juan Manuel, ¿quieres? Un momentico. Sí, la primera parte, no sé si la quisieras hablar tú, sobre la revista. Habla de que la revista está orientada a la traducción de textos hacia el portugués brasilero. Lo que se busca es traducir textos que no tengan pues de acceso libre, no haya como problemas de derechos de autor, pero que es principalmente traducción hacia el portugués brasilero, que se hace pues todo el proceso de revisión de los textos, de evaluación, y si el texto cumple con los parámetros, pues se publica. Y lo otro era, al principio hablaba de la formación de los intérpretes y de cómo esta formación está mediada sobre todo por la práctica constante, si entendí bien. No sé si... Sí, porque también es importante, gracias a Juan Manuel, es importante añadir que Yeo dijo ahí que él es intérprete de conferencias también, ¿sí? Pero además él es poeta, tiene libros de poesía publicados. Entonces yo creo que a Yeo le va a tocar venir a Colombia, al Festival Internacional de Poesía, y para que pueda seguir hablando con José, que de verdad que quiere más Colombia que muchos colombianos. Cuando estábamos en Florianópolis, José decía, un buñuelito en Medellín, es una cosa muy deliciosa. Y yo decía, a mí no me gustan tanto los buñuelos. Entonces, José es bien colombiano y Yeo lo vamos a tener que invitar. ¿Tienen ustedes, José y Yeo, algún comentario para el público, para los estudiantes o para los profes que estamos aquí? Nos gustaría... O si al público tiene alguna pregunta. Para que vamos terminando. Muchas gracias. ¿José? No, yo quiero solo decir solamente palabras finales, agradecer a ti, Marta, y agradecer a todos del Departamento de Lenguas y a todos ustedes que están ahí presentes, ¿no? En esta hoy. Siempre es un placer compartir con ustedes, todavía compartir con mis compañeros de lenguas habladas, de lenguas vocales, a respecto de las lenguas de señas, ¿no?, que trabajamos. Quiero recordar a ustedes que ahí en Antioquia hay una asociación de intérpretes, ¿no?, que hoy el presidente es Santiago Parras, que afiliado a la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, que ahí hay un departamento específico para las lenguas de señas. Y también en Colombia hay la Federación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas, y que ustedes pueden buscar en estas organizaciones más información si ustedes quieren conocer mejor la lengua de señas, quieren saber cómo tener acceso a un intérprete de lengua de señas para una conferencia o algo así, ¿no? Ellos siempre están muy disponibles. Y yo estaré aquí también en Brasil, en UFSC, siempre disponibles para ustedes. Marta tiene mi contacto, mi correo, mi teléfono, y siempre que necesitaren o tuvieran una duda, o si quieren contactos en Colombia también, pueden llamarme. Será siempre un placer poder apoyar a ustedes en Colombia. Un gran abrazo aquí desde Brasil, desde el sur de Brasil, y un abrazo también a nuestro compañero que está ahí del otro lado del océano, en Costa de Marfil. Gracias, José. Yeo, ¿te escuchamos? Ya para despedirnos. Sim, eu gostaria primeiro de agradecer a Marta e a equipe pelo convite, né? E sobretudo dizer, foi um prazer enorme conhecer o José, que eu não conhecia, que é uma oportunidade também para a gente conhecer o trabalho um do outro, saber ter parceiros do outro lado, né? E espero que nós possamos nos encontrar um dia desses para compartilhar experiências. E gostaria também de agradecer ao público, né, que teve a paciência de esperar e escutar a gente do início até o fim. E eu gostaria de dizer que não tem fim. A gente pode conversar, continuar as conversas quando quiser. A Marta tem meu e-mail também, ela pode compartilhar com vocês. E eu convido vocês a mandarem traduções para a Cássia, é sua revista. Aproveitam, mandem os seus trabalhos,
façam a promoção daquilo que vocês fazem, merece ser publicado, porque é assim que a gente vai adquirindo a experiência. E eu quero também que vocês aproveitem o conceito de Nzassá, que vocês apropriem o conceito de Nzassá. Quem sabe traduzir ao espanhol? Quem sabe? Né? Mas que vocês explorem o máximo, talvez adaptar ao contexto colombiano, né? Ver como é que podemos conversar, quais são os aprendizados que podemos compartilhar de um lado para o outro. Né? É isso, muito obrigado a todos. E quem sabe um dia nos encontramos em Colômbia. Sí, él dice que le da las gracias a Marta, que ha sido pues un placer y estoy cansado. Bueno, no, a ver, Yeo está muy contento de estar, agradece mucho al público y que él dice, trabájenle a ese concepto de Nzassá. Entonces quedamos con un concepto nuevo. Yo también quiero agradecer, saben que es con mucho cariño, mucha alegría de verlos. También agradezco mucho al público la recepción, sé que fue difícil así el multilingüismo, pero pues siento gran emoción de que un colombiano, una colombiana o Colombia, el país, sirvió de mediador para que un africano y un brasilero que vivían en Brasil, en la misma universidad, en el mismo departamento, no se conocían y se acaban de conocer por video. Entonces, son las buenas cosas de la tecnología y de verdad sería muy rico verlos un día en Colombia. Muchísimas gracias. Obrigada, saudades. No sé cómo decir obrigado en la lengua de Yeo, me da pena. Pero dinos gracias en lengua de señales, José. Gracias en lengua de señales. En la lengua brasileña. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ya es hora de almuerzo. Chao. Chao.